Ayer explotó una bomba en la región del Biobío. Es la explosión de una bomba que destruye económicamente la región. La segunda zona industrial, estoy hablando fuera de la minería, sino que la segunda zona industrial productiva en el país después de Santiago está en la región del Biobío. En la región del Biobío hay 5 puertos. Uno muy cerca o relativamente cerca de otro. Es una zona industrial. Una zona industrial que lleva muchos años, muchísimos años. Siempre fue una zona industrial, incluso en tiempos de la colonia, por ejemplo en Tomé, con la producción de telas. Las telas producidas en Tomé venían de hace muchos años y eso se destruyó completamente. La siderúrgica Huachipato no es solamente la siderúrgica que produce el acero nacional, sino que además hay una serie de industrias que están relacionadas con ello. Había una industria petroquímica, está la refinería de petróleo y una serie de industrias que utilizan el acero. Clavos, alambres, en fin, una serie de cosas. Y algo muy importante, las bolas con que se realiza la molienda en la gran minería, la gran y pequeña minería, son fundamentales para el proceso minero. Ustedes saben que en pandemia se cerró todo el comercio mundial y por lo tanto el transporte, por ejemplo, marítimo disminuyó notablemente y China se cerró. Ustedes recuerdan cómo China se cerró. Sin embargo, la minería chilena siguió funcionando en plena pandemia. Recuerdan ustedes que esa parte de la economía chilena funcionó. ¿Y por qué funcionó? Bueno, porque, entre otras cosas, las bolas para la molienda se fabrican en Chile. ¿Y cómo se fabrican? Por Huachipato. ¿Y por qué? Porque la materia prima de Huachipato, ¿dónde está? En Chile. Y por lo tanto hay un ciclo productivo que se produce en ese lugar. Huachipato tenía 2 grandes altos hornos. 2. Los altos hornos son instalaciones industriales que no se detienen, funcionan las 24 horas. Es ahí donde se produce la fundición. Después viene todo el proceso de las láminas y otro tipo de procesos. Bueno, resulta que hace ya algunos años Huachipato paralizó uno de los 2 altos hornos. Funciona solo uno. Ahora es la lápida final y todo esto se produce ¿por qué? Por la competencia china. ¿Y por qué hay una competencia china? Bueno, porque en China, no hay horarios laborales, no hay negociaciones, no hay nada. Hay un régimen que es dictatorial y al que no le gusta se va y tiene una serie de consecuencias personales. Es una dictadura. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Huachipato? Frente a esta competencia desleal que se subieran los costos de importación de los productos chinos. El gobierno accedió, reconoció competencia desleal, pero en forma insuficiente según Huachipato y con eso no puede seguir. Esto es un derrumbe para la región del Biobío. En un gobierno que se considera que hay que agregar valor a la producción nacional, este es un caso. En un gobierno que considera que tiene que haber industrialización, todo contradictorio, absolutamente contradictorio. Yo quiero agregar algo más. La calidad del acero chino no es pareja. Y resulta que cuando el acero de la CAP es un acero certificado en Chile, se realizan un montón de análisis y de pruebas al acero nacional, de manera que cumpla con los estándares. Esto es muy importante, por ejemplo, en materia de construcción. Por ejemplo, el acero tiene que ser flexible, tiene que no romperse, ser flexible, no romperse a la primera, no quebrarse. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguien certifica el acero chino en Chile? Nadie. Por ejemplo, si usted quiere comprar un departamento nuevo, yo le aconsejaría que por escrito la empresa constructora le dijera qué acero empleó, de qué origen, y que le dijera por escrito cuánto y que le muestre si ese acero fue certificado en Chile, porque van a pasar cosas. Esto se viene comentando en la industria de la construcción hace mucho rato, no estoy inventando nada. Y ahí también está la competencia desleal. Un acero que exige certificación versus otro que no exige ninguna certificación. ¿Sabrá esto el ministro Grau, el ministro de Economía, todo este tipo de cosas o no?
El presidente Boric sabrá. El presidente Boric estuvo el año pasado en Concepción, en el Gran Concepción, en Talcahuano específicamente, y resulta que se comprometió a que se iba a escuchar y se iban a adoptar medidas. Las medidas han sido insuficientes, cierra la CAP, y esto, insisto, es un desastre para la región del Biobío, que podría tener el destino que tuvo Valparaíso Viña del Mar, que tuvo industria azucarera, y que hoy día es simplemente tierra arrasada desde el punto de vista industrial, toda esa zona, tierra yerma. Entonces, ¿ocurrirá lo mismo en la región del Biobío o no con todo esto? Si a eso le agregamos además que no es primera vez que la región del Biobío pasa por una situación similar desde el punto de vista del cierre total de una industria que mantenía una gran cantidad de personas empleadas. Me refiero a lo que pasó, por ejemplo, en Lota en su momento, con una reconversión de la población para poder seguir subsistiendo cuando hubo el cierre se registró el cierre de las minas de carbón. Hay datos, por ejemplo, de la Universidad Católica que dicen que el cierre de la siderúrgica de Huachipato terminaría con el 3% del Producto Interno Bruto de la región del Biobío. Así de importante es, eso obviamente traducido en personas sin empleo, en la baja obviamente en la economía de la zona. Estamos hablando de un tema muy muy complicado y que al parecer el Ejecutivo no le tomó el peso para llegar finalmente a esta decisión. Hay muchos que dicen que esto, viendo el vaso medio lleno, ¿no?, podría efectivamente ser reversible, pero ¿a qué costo? ¿Y en qué minuto? ¿En qué momento? ¿Y a qué costo? Me refiero a los recursos que no hay, ¿no? Cuando se apaga un alto horno es muy difícil volver a echarlo a andar. Esa es la verdad, son medidas un poco definitivas. Pero fíjense que, cerca de Huachipato, al lado, en el mismo Talcahuano, está la empresa que construye ASMAR, ¿no es cierto?, que construye embarcaciones, no solamente militares, sino que muchas civiles. Bueno, utiliza en parte el acero de Huachipato. A ver si es todo un distrito industrial. Entonces, esto es lo que no se entiende, pero yo diría, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero todos sabemos que con China hay problemas geopolíticos. No estoy inventando nada. Todos sabemos que el comercio mundial puede interrumpirse. Y todos sabemos que es bueno, en alguna medida, en la medida que podamos, que seamos capaces, tener cierta autosuficiencia. Esto es lo que se está rompiendo. Y por lo tanto es tan tonto todo esto, porque el ejemplo lo tenemos no de hace 10, 20, 30 años, de hace un par de años, cuando estaba cerrado el país y sin embargo la minería chilena siguió funcionando. Y había cierto orgullo porque la economía chilena funcionaba. El impacto del cierre de Huachipato impacta a cerca de 1.090 empresas pequeñas y medianas. De esas 305, porque el impacto no solamente en la región del Biobío, de esas 1.090, 350 se encuentran en la región del Biobío. Va a generar pérdidas en más de un mercado con ventas anuales que superan en estas pequeñas empresas 330 millones de dólares, que son fundamentales, son empresas pequeñas y medianas, y afecta a unos 22.000 empleos directos y indirectos. La verdad es que esto es una hecatombe. El ministro Nicolás Grau está en la mira, porque se dice que él es el responsable, pero aquí hay algo más. Más allá de la falta de certificación del acero chino, que en Chile no se certifica, ¿cuáles fueron las presiones chinas? Porque el gobierno chino tiene enormes influencia, no solamente en el aparato estatal chileno, sino que en la política chilena. Hay una bancada china, son todos pro-chinos, una bancada pro-China, y se declaran así ante todos. En segundo lugar, la Embajada de China realiza una enorme cantidad de obras, de gestiones para asegurar que haya más gente involucrada con ellos. Y en tercer lugar, porque el Partido Comunista está con China. El Partido Comunista chileno hace rato que está tratando de establecer mejores relaciones con China de ellos políticamente, y el Partido Comunista tiene mucha influencia en el gobierno. A mí me encantaría saber qué van a opinar después de esto, en que quedan todos estos trabajadores cesantes. Hasta ayer había poca reacción, por ejemplo, del PC, del Partido Comunista chileno. Todo esto entonces tiene connotaciones económicas, geopolíticas y tiene connotaciones políticas. Geopolítica desde el punto de vista de lo que se está jugando, ¿no es cierto?, en China, con respecto a Occidente, con respecto a las presiones, eso es geopolítica. Y política porque tiene
connotaciones en la política interna chilena y en la coalición de gobierno. No olvidemos que además todo esto será en el marco de un tratado de libre comercio con China. Esa es la relación que tiene nuestro país con China. Pero China es muy grande, muy poderoso versus nuestro país. Vamos hasta Radio Pío Pío en Concepción, ya estamos en contacto con Tatiana Rizzo, que nos va a contar todos los detalles y las reacciones. Hola Tatiana, buenos días. Hola, Catherine, Tomás, buenos días. Claro, fue un tremendo golpe el que dio ayer el directorio de la compañía siderúrgica Huachipato al comunicar, tras reunirse en una sesión extraordinaria en Talcahuano, que había tomado la dolorosa determinación de suspender indefinidamente las operaciones siderúrgicas, algo que se hacía en Talcahuano hace 74 años. Si bien dijo que valoraban que la Comisión Antidistorsiones haya identificado irregularidades, vale decir dumping, en las importaciones de acero desde China, lamentablemente las tasas que se definieron eran menores a las solicitadas por la compañía y además, como se hizo, diferenciadas por productor y exportador, esto impide a la empresa competir en igualdad de condiciones. Y el anuncio se hizo solo horas después de que se conociera finalmente esta resolución de la Comisión Antidistorsiones de Precios que justamente había solicitado Huachipato y la empresa Molycop, que produce bolas para la molienda de minerales. El promedio de las tasas que se sugirió es de un 15%, con máximos de 19% en el caso de las bolas y de un 22% en el caso de las barras. Sin embargo, Huachipato estaba pidiendo un 25%. No fue, por lo tanto, suficiente para la empresa, que ayer comunicó esta decisión. Así lo explicó el propio presidente del directorio, Julio Bertrán. Ellos lo lamentan y nosotros también lo lamentamos, que es válido decir que esta decisión como chileno es bastante compleja. Estamos haciendo una suspensión indefinida. Cuando hablamos de indefinida es porque puede ser para siempre o podemos revertir esta decisión. Bueno, Huachipato genera en este momento algo así como 3.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos, y tenía estimado que al día estaba perdiendo cerca de $1 millón debido a esta situación insostenible del precio que tenían las mercancías importadas. Los trabajadores de Huachipato se enteraron a la par de que se difundiera esta decisión públicamente y obviamente causó enorme desazón. Hay familias de Talcahuano, ya le contábamos ayer por la tarde, y de todo el Gran Concepción, donde muchos de sus integrantes han trabajado, son generaciones varias que han pasado por esta industria, y la radio estuvo allí precisamente ayer a las afueras de la empresa recogiendo la impresión de ellos, el sentimiento que tienen en este duro momento. Mal, bastante mal, porque mi abuelo eran huachiparino, mis papás huachiparinos y uno igual. Una tradición que se pierde. Se pierde totalmente. ¿Cuántos años trabajabas tú acá? 20 años. ¿De qué área eres particularmente? De acería. Nosotros fabricamos el acero líquido. ¿Y cuál crees tú que hubiese sido la solución del gobierno? Que el gobierno se hubiese puesto las pilas, hubiese dado lo que estábamos pidiendo. Bueno, como lo dice en el comunicado Huachipato, el proceso de suspensión paulatino de la actividad siderúrgica tendría una duración de 3 meses aproximadamente, y lo que más inquieta son las actividades productivas encadenadas a Huachipato, con sus respectivos puestos de trabajo encadenados, que se estiman en más de 22.000 empleos afectados por esta decisión. Esto sería un verdadero golpe para toda la región, así lo señaló Iván Montes, vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria de la región del Biobío. Dejar a 22.000 trabajadores o más, yo creo que son muchos más, en forma directa o indirecta sin trabajo en la región, es una catástrofe regional. Esto es equivalente a los grandes incendios que tuvimos el año pasado, a las inundaciones y al terremoto del 2010. Hoy día tenemos una catástrofe social y creo que las autoridades en general y sobre todo los directivos de Huachipato tienen que evaluar muy bien. Estamos a tiempo todavía de corregir y yo tengo la esperanza que eso debiera ocurrir. Fue justamente esta Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria de la región del Biobío la que el fin de semana recién pasado advirtió de que ellos sospechaban de que habían presiones de China y que eso estaba demorando conocer esta decisión de la comisión, ya que habían transcurrido 3 semanas. El gobernador Rodrigo Díaz, muy molesto por cómo el gobierno ha manejado esta crisis, responsabilizó ayer directamente al ministro de Economía, Nicolás Grau, de este desastre, de lo que va a significar para la zona el cierre de esta empresa. La política es algo serio y la economía es algo serio. Aquí el ministro de Economía, el señor Grau, ha fracasado en su tarea. Ha hecho una serie de equilibrios y la Comisión Antidistorsiones lo que ha hecho es una resolución donde por un lado dice que hay dumping y por otro permite que siga entrando por todos lados acero subsidiado.
Bueno, el ministro Nicolás Grau estuvo ayer en el Congreso en Valparaíso, hizo declaraciones durante la mañana, o sea, antes de que se conociera esta decisión que ha tomado Huachipato. El ministro dio a conocer las salvaguardias que se había propuesto la Comisión Antidistorsiones, dijo que era algo importante y que demostraba el compromiso del gobierno con el tema y particularmente hizo un llamado a las empresas Huachipato y Mólico. La Comisión Antidistorsiones ha hecho su trabajo, ha hecho una deliberación que es eminentemente técnica, pero que respalda la postura que planteaban las empresas perjudicadas en relación a la existencia de dumping, y creo que ahora lo que corresponde es que las empresas involucradas, tanto CAP como Mólico, presenten su visión y den cuenta de cuáles son los pasos a seguir desde su perspectiva. En un comunicado que desde Economía se emitió ayer por la tarde, se lamentó esta determinación que toma la compañía siderúrgica y se señala que está contemplada una reunión en Santiago hoy con ejecutivos de la empresa. No está clara la hora de esa reunión aún, pero sí se hace un llamado desde varios sectores a Huachipato a que repiense esta decisión porque la investigación de la Comisión Antidistorsiones de Precios continúa, no termina con la dictación de esta salvaguardia y las tasas que se establecieron son provisorias. Entonces podría perfectamente esto acomodarse en las próximas semanas a lo que quiere Huachipato o aproximarse a lo que está pidiendo. De hecho, la delegada presidencial en la región, Daniela Dresner, sostiene que lo que se resolviera en la comisión por sí sola no era la salvación de la empresa. En ningún caso la Comisión Antidistorsiones iba a ser el milagro que iba a salvar todos los problemas de una empresa que es una empresa que tiene problemas desde el año 2009. Y por lo tanto, lo que sí tiene que ocurrir es que existan voluntades también de la empresa para poder trabajar y para poder mejorar los problemas que son los problemas que se le han estado acumulando desde el año 2009 en adelante. Bueno, está previsto que durante esta mañana ocurran varias cosas relacionadas con esto. Como les decimos, la reunión en Santiago de ejecutivos de la empresa con el ministro de Economía. Y aquí en la zona, temprano, en un rato más, ya van a estar ahí a las afueras de la gobernación regional, dirigentes sindicales de Huachipato, también alcaldes de toda la zona que se van a reunir tras este anuncio de cierre de la empresa por parte del gobierno. Un poco más tarde, la delegada presidencial junto al Ceremi de Economía y del Trabajo también se van a reunir con los dirigentes sindicales de Huachipato para seguir analizando qué es lo que va a ocurrir aquí en la zona tras este anuncio. Catherine Tomás. A ver, Tatiana, Catherine, Chile es un país sísmico y por eso las construcciones necesitan mucho acero, mucho fierro. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Buenos Aires y ve la construcción de un edificio en Buenos Aires, nosotros que estamos acostumbrados a ver nuestros edificios, a uno le da cierto temor por lo liviano en que se construye. Se requiere mucho acero en Chile. Alguien comentaba, por ejemplo, hace muchos años, un ingeniero francés, que el metro de construcción de galería, el metro lineal de construcción de galería del tren subterráneo de París es muchísimo más barato que el de Santiago. ¿Y por qué París es más barato que el de Santiago? Por el fierro. Porque nosotros tenemos que ser antisísmicos. Porque tenemos terremotos enormes. Es caro Chile en eso. ¿Qué pasó con la Costanera Norte? La galería de la Costanera Norte para el terremoto del año 2010 no le pasó nada. Porque estaba extraordinariamente bien construida. Para eso se necesita fierro. Somos un país sísmico. Y por eso es grotesco que el acero chino no sea certificado en Chile, y sí el de Huachipato. Lo que está haciendo China es una política predatoria. De hecho, se reconoció. Lo que pasa es que la diferencia es el monto, pero hay una política predatoria. Busquen el diccionario qué significa predatorio. Y esta política predatoria es mundial. Las acerías europeas han tenido muchos problemas, las acerías norteamericanas han tenido muchos problemas. Yo le hago una pregunta al aire. ¿La productividad chilena es igual, mayor o menor que la norteamericana? La productividad de cada uno. La norteamericana es mucho mayor, ¿no? Ellos son más productivos que nosotros, los norteamericanos. Bueno, le hago otra pregunta. ¿Tiene salvaguarda Estados Unidos respecto al acero chino? ¿Sí o no? Sí. ¿En cuánto
¿Cuál es el monto de la salvaguarda norteamericana? Lo mismo que pide Huachipato. Nosotros siendo menos productivos, 25%. Exactamente igual. Entonces las autoridades chilenas le piden a Huachipato que sea más eficiente que las acerías norteamericanas, que se vayan al diablo. No, pues así no se puede. O sea que hay una tontera. Es la presión china, es el pro-chino de muchas autoridades de gobierno, algo existe, y por lo tanto ninguna cifra da. Usted se da cuenta que la lógica no se produce. En Estados Unidos 25%. Ese es el problema, y ese es el problema que tenemos en estos momentos así de grave. Y lo otro es que, mira, ayer hubo una declaraciones, las escuchábamos recién, de Rodrigo Díaz, que es el gobernador de la región del Biobío. Atención, Rodrigo Díaz es un hombre del oficialismo, no es un hombre de la derecha, es del oficialismo. ¿Y qué dijo con respecto al ministro Nicolás Grau, que es el ministro de Economía, es el ministro que tiene que preocuparse de la producción en Chile, de las empresas? El ministro de Economía. ¿Y qué dijo el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz? Este gobierno pareciera que tiene un sesgo anti-industria. Las medidas que se han estado proponiendo con la ley de pesca van a afectar a la industria de la pesca en la región del Biobío. Las medidas que se han aplicado en materia de los bosques afectan a la industria maderera en la región del Biobío. La no protección a la industria del acero nacional frente a la competencia de la industria de la región del Biobío refleja una constante que ha mostrado este gobierno. Y él dice también que desde hace mucho tiempo que le transmitió al gobierno que con los subsidios a las empresas chinas no se podía competir y que eso se lo explicó personalmente al ministro Nicolás Grau, al ministro de Economía, hasta el cansancio, dice él. Lamentablemente el gobierno no supo internalizar lo que ocurriría y su impacto en la región. Fue claro, fue evidente. Tatiana, ¿hay alguna posibilidad, alguna esperanza de que esto se revierta? ¿Que haya actos de presión en la región además? ¿O simplemente nos vamos a quedar con estas declaraciones y se va a cerrar la empresa Huachipato? ¿Qué se vislumbra después de esta decisión ayer para los próximos días? Sí, claro. Lo que pasa es que ayer cuando el ministro de Economía hizo ese punto de prensa en el Congreso, estuvo acompañado de parlamentarios de esta zona, del senador PS Gastón Saavedra, que además fue alcalde de Talcahuano, y del diputado de la Democracia Cristiana Erika Aedo. Se dice internamente que entonces ellos ya sabían la información que Huachipato iba a dar a conocer en horas de la tarde y que por eso en esas declaraciones apuntaron muy firmemente a hacer un llamado a Huachipato a que pudiera salvarse. Y por otro lado, en las declaraciones que hizo el presidente del directorio de Huachipato, Julio Bertrán, se le consultó en reiteradas oportunidades si esta decisión podía revertirse, ya que se estaba dando un lapso de 3 meses para materializar el cierre. Y él dijo que efectivamente, si en el curso de los próximos días o de las próximas semanas el gobierno se mostraba abierto a poder subir esta sobretasa arancelaria que se estaba imponiendo, ¿no es cierto?, a estas 4 empresas chinas que son las que la comisión estimó que efectivamente estaban haciendo dumping, la empresa estaba abierta a revisar la decisión que había anunciado ayer. Así que eso es algo que está absolutamente abierto y se espera entonces que pueda haber de todas las partes involucradas la voluntad de poder llegar finalmente a un entendimiento que signifique que Huachipato no cierre en Talcahuano. Vamos a ver lo que pasa, porque además lo que puede ocurrir es que simplemente haya algunas empresas que empiecen a comprar ya acero chino ante la posibilidad de que su principal proveedor se termine. Me refiero, por ejemplo, a Molicop, que es la empresa que fabrica las bolas de acero para molienda que se utilizan en la industria minera del oro, del platino, del cobre, del carbón. Es una empresa antigua, fue fundada en 1961, lleva muchos años. Y que por lo tanto ellos ya empiecen rápidamente a buscar otros proveedores, porque claro, eso también podría ocurrir. Y para explicar también, porque hay varios auditores desde temprano cuando dábamos los titulares respecto de lo que pasó con las acciones de la siderúrgica ayer, que por extraño que parezca, en una simple vista no subieron las acciones, llegaron al máximo nivel en que han llegado en la historia de la siderúrgica. Claro, el tema es un asunto de oferta-demanda, ¿no? Ante el anuncio hay un pronóstico de escasez finalmente del producto y por lo tanto hay que comprarlo lo antes posible, oferta-demanda, suben los precios. Y eso es finalmente lo que sucedió ayer. Lo explicamos para quienes estaban con la duda respecto de qué fue lo que pasó. Sé que estas son las primeras horas, Tatiana, pero ¿ha habido alguna
manifestación, alguna declaración de Molicop, de Inchalam, de todas las empresas que están y que se surten del acero de Huachipato, ¿no? No, Tomás, la verdad es que Molicop ha sido silencioso en este proceso porque ellos también hicieron su propia solicitud ante la Comisión Antidistorsiones. De hecho, lo que resuelve la comisión es en base a la petición de Huachipato y de Molicop. Pero Molicop ha guardado silencio, no ha querido referirse públicamente a lo que ellos estaban pidiendo y a cómo en el fondo les va a afectar, en qué porcentaje le iba a afectar lo que ocurre con el ingreso de estos aceros chinos. Huachipato le vende a Molicop el 70% de toda su producción. Vale decir que el encadenamiento Huachipato-Molicop, eso es lo más grande, lo más evidente que hay de todas las empresas, todas las pymes que están cumplen servicios también, ¿no es cierto?, en torno a la actividad siderúrgica. Pero Molicop no ha hecho declaraciones, Inchalam tampoco, ninguna de las empresas que están encadenadas en esto. Nos imaginamos que en el transcurso de las próximas horas pudiera haber algo de ello, ¿no es cierto?, porque efectivamente este ha sido un duro golpe y muchas más organizaciones, ¿verdad?, no solo sociales, sino que sindicales y empresariales se van manifestando a propósito de lo que podría ocurrir en la región del Biobío, con esto que pone en peligro más de 22.000 empleos. Entiendo que esta decisión dejaría sin el 60% de insumos a productores locales del de bolas de molienda. 60% de los insumos locales, que es una enormidad para una empresa. Estaremos atentos a las reacciones en el día de hoy, Tatiana, y a ver si sabemos más de algún cambio en esta decisión. Estaremos con líneas abiertas contigo. Por supuesto, Tomás, que tenga buenos días. Gracias, buenos días. Chao, Tatiana, hasta pronto.